Bueno, sean todos bienvenidos a este tiempo, sean todos ahí saludándolos, dándoles la bienvenida a este nuevo tiempo, a esta reunión. Eh, no sé si ustedes se encuentran con su familia o acaban de llegar de su trabajo o están en el transporte o compartiendo con su familia. Es un tiempo donde vamos a adorar, exaltar su nombre, es un tiempo donde vamos a glorificar el nombre de Dios, que sea un tiempo donde rindamos nuestra vida en olor grato delante de Él. Así es, y queremos invitarlo para que usted declare lo que dice esta canción, Admirable Consejero. Es importante que usted entienda que la palabra nos enseña esos atributos de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que es en la alabanza y la adoración que nosotros reconocemos delante de Él, que Él es poderoso, que Él es grande, que Él es excelso, que Él es santo, que Él es eterno, que Él es completo. Y esta canción nos lleva precisamente a entender que Él es ese consejero admirable, como nos lo enseña su palabra. Me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor,
príncipe de paz. Levante su corazón delante de Dios. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Te damos gracias, Dios, porque este es un tiempo para adorarte a ti, para bendecirte, para decirte que te amamos, que te bendecimos, que te damos gracias por esta semana, lo que has hecho en estos días. Bendecimos y te damos gloria, honor, poder y alabanza a ti. Prepara desde ya y entra en lo profundo de nuestro corazón para lo que tú, Señor, ya tienes preparado para nosotros. Así es. Te damos la bienvenida, Señor, en este tiempo. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, a lo profundo de nuestras vidas. Que seas hablando, Señor, a lo profundo de nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones. Hoy decidimos rendir nuestra vida delante de ti y agradecerte, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Jesús. Príncipe de paz, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, lleno de gracia y verdad. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta iglesia. Es una iglesia en formación, en cambio. Una iglesia en la cual el Señor nos viene formando día a día. Le damos las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este nuevo año, por este nuevo comienzo. Un año en el cual el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y dele usted gracias al Señor. Gracias, no importa la situación que usted esté viviendo, la situación que usted esté pasando, solo dele gracias al Señor. Porque la palabra de Dios dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción y ruego y acciones de gracias. Démosle gracias, Señor. No entendemos lo que está pasando, lo que está sucediendo en nuestro entorno. Tú tienes el control de nuestras vidas, de nuestra humanidad, nuestra familia, nuestros corazones. Gracias, Señor. Llévanos a entender, llévanos a comprender, llévanos a discernir, a obrar y actuar en tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, nos orientes, nos direcciones. Háblanos, Señor. Necesitamos conocer tu orientación y tu dirección. Muchas veces no sabemos qué decisiones tomar, pero cuando vamos a la oración y a la meditación del estudio y la palabra, tú nos guías y nos orientas conforme a tu propósito y conforme a tu llamado en cada una de nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Oramos a ti, amado Espíritu Santo. Ven, entra, toma tu lugar en la iglesia. Guíanos y llévanos en tu verdad, que sea tu verdad, que no sean nuestros pensamientos, que no sea nuestro carácter, que no sean nuestras palabras, que no sea nuestra voluntad, que sea tu orientación y tu dirección en cada acto, en cada decisión, cada palabra que tomamos a diario. Padre, hoy queremos orar por cada hogar, cada casa, cada familia, cada matrimonio. Si hay inconvenientes en esos hogares, en una familia, aún en ese matrimonio, hoy oro, Espíritu Santo, entra y toma el control de sus vidas y sus corazones. Dales claridad, dales convicción, firmeza y determinación en ti. Como dice la palabra, aunque el Señor ata en cordón de 3 dobleces, que eso es para el matrimonio. Esos son los matrimonios que deben estar atados al cordón de 3 dobleces,
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien debe dirigir la relación, el matrimonio, es el Espíritu Santo. Quien debe dirigir a su esposo es el Espíritu Santo. Quien debe dirigir a su esposa es el Espíritu Santo. Invítelo a su casa, invítelo a su matrimonio, invítelo a esa relación y que sea el Espíritu Santo tomando el control. Porque a veces pensamos que como estamos obrando, actuando lo más correcto, pero cuando usted y yo entramos a la oración nos damos de cuenta que muchas veces actuamos mal, actuamos egoístamente, y es porque muchas veces actuamos conforme a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestra voluntad. Pero cuando usted invita al Espíritu Santo, Él le mostrará y le enseñará quién es su esposo, Él le mostrará y le enseñará quién es su esposa y cómo debe orar y actuar a través de esa oración, y cómo debe pedir y cómo debe hablar con su esposa o su esposo. Hay personas que dicen: es que yo conozco a mi esposo, es que yo conozco a mi esposa, pero resulta que cuando hay una situación difícil, una situación adversa que no tenemos control, oiga, yo no me imaginé que usted fuera así, yo no me imaginé que usted fuera a reaccionar así. O sea, entendemos que no lo conocemos. El único que lo conoce a una persona es Dios, quien nos creó directamente. Por eso debemos recurrir a la oración para que nos enseñe, nos muestre el corazón de esa persona, para saber cómo debemos orar y pedir por esa persona. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Pidámosle al Señor orientación y dirección, y podremos encontrar la sabiduría y el conocimiento de Dios para cada situación. Padre, hoy damos gracias por cada hogar y cada familia. Hoy oramos, Señor, por sus proyectos, sus metas, sus deseos, sus necesidades. Suple, Padre, suple de conforme a tu palabra, a tu propósito, a tu llamado, para cada uno de sus hogares y sus familias, Señor. Padre, si hoy hay alguien enfermo, hoy oramos por esa persona. Padre, tu palabra dice en Isaías 53:5: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo declaro y decreto que la sangre del cuerpo llagado de Cristo es desatada sobre cada una de esas personas, que esa sangre entra a su cuerpo, a su organismo, a su genoma humano, a su ADN, y absorbe toda bacteria, toda infección, toda enfermedad, aún todo diagnóstico médico es desalojado de sus cuerpos, de su genoma humano, y llevado y destruido en la cruz del Calvario a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Porque por la llaga de Cristo ya han sido curados, y desatamos salud, y salud en abundancia. Desatamos sanidad, y sanidad en abundancia. Desatamos vida, y vida en abundancia. Espíritu de Dios, entra, y que el fuego de Dios entre a ese cuerpo, a ese hogar, a esa familia. Que el fuego de Dios inunde cada hogar. Que el fuego de Dios sea obrando en cada familia a partir de hoy. Que el fuego de Dios entre y limpie los aires en ese lugar a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, amado Espíritu Santo. Toma tu lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y llévanos en tu verdad. Hoy oramos, Padre amado, por los salmistas. Oramos por sus vidas, oramos por su salud, oramos por sus metas, sus proyectos. Los colocamos delante de ti, los presentamos delante de ti. Oramos, Padre, por todo lo que ellos anhelan y desean. Y oramos que tú les suplas, Señor, que les suplas en sobreabundancia. Llévalos a ser 1000 veces más de lo que ahora son en Cristo Jesús. Levántalos, Señor, en tu gracia, en tu gloria, en tu justicia, en tu perdón, en tu paz, en tu amor, en tu prudencia, en tu sabiduría, en tu palabra, en tu verdad, Señor. Y úsalos para tu gloria y para tu honra, donde quiera que ellos vayan, donde quiera que se encuentren, que seas tú obrando a través de sus vidas a partir de hoy. Oramos por su propósito, su llamado, oramos por sus voces, oramos por sus cuerdas vocales, que sea el Espíritu de Dios tomando sus cuerdas vocales, sus voces, y que el fuego de Dios obrando a través de sus cuerpos a partir de ahora. Oramos por sus instrumentos, esos instrumentos que son purificados, santificados por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Espíritu de Dios, entra, guíanos, enséñanos, oriéntanos y fórmanos cada día más y más, porque nosotros somos un edificio en construcción, y que tú seas construyendo ladrillo a ladrillo nuestras vidas día a día hasta la eternidad en Cristo Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bueno, y vamos a aprovechar para exaltar al Señor a través de esta canción, la cual lleva por título Hosana. Hosana significa gloria en las alturas, pero al mismo tiempo debemos pensarlo en, como nos dice la palabra, esa entrada triunfal. Ese momento en el cual Jesús entró sentado sobre ese pollino, sobre ese asno, y las personas estaban allí como dándole esa bienvenida a Él. Entonces es esa exaltación que nosotros en este tiempo queremos invitar para que usted tenga delante de la presencia de Dios a través de esta canción. Bueno, y vamos a exaltar su nombre, o sea, todos vamos a adorar. Allá donde usted está, se pone de pie y junto con nosotros va a glorificar su nombre, porque Él es 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, y nuestra alabanza es dedicada para Él.
grito de júbilo, así como cuando hacen allá sus aeróbicos y sus zumbas, así. Vamos todos desde casa a adorar el nombre de Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Háblanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo sepa sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Háblanos con tu valor, así es. Lo que deseamos es revolución, esa reforma. Que el cielo sepa darnos sombra, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Santo tú, eres tú digno de toda gloria, de todo poder, de toda alabanza, Señor. Venimos delante de ti a glorificarte. Unidos, Dios Padre, unidos en tu nombre. Ahí estás tú, por eso venimos a levantar nuestras vidas como olor grato delante de ti. Amén, así es. Lo anhelamos a través de esa reforma que trae el Espíritu de Dios. Más fuerte. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey del salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aplauda allí, denle gloria a Dios, levante sus manos y declare que el Señor es glorioso, es maravilloso, es eterno, es excelso, es poderoso. Declare allí que el Señor es el que reforma su vida y lo hace a través de la sangre de Jesús, pero a través de también todas y cada una de las áreas que tiene para cambiar usted en Cristo Jesús. Estás tú, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Le damos gracias a Dios porque Dios es un Dios
majestuoso, es un Dios sorprendente, es un Dios que cada día nos asombra, cada día lleva nuestras vidas de gloria en gloria. Pero este es un momento, porque dice esta canción, de día y de noche es donde debemos buscar. De día y de noche es donde nuestra lámpara debe estar encendida, donde debemos buscarlo a Él en este tiempo que es temprano. Por eso todos dicen que dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. De pronto sonará muy repetitivo, pero sí es muy importante que todos seamos unánimes para glorificar el nombre de Dios. En tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu ser, todo debe estar Dios, todo debe estar Dios para que Él se pueda mover. Por eso sé que Él está en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Se siente su presencia, se siente su poder. Por eso vamos a adorar y exaltar y bendecir su nombre. Amén, así es. Si se quiere postrar, si quiere adorar, si quiere danzar, hágalo, pero para Dios. Porque este es un tiempo de bendecir y glorificar su nombre. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Mi voz llena el templo, y al subir Llenas el templo. llena
porque eso es nuestra función, bendecirte, buscarte, adorarte a ti. Por eso nos has escogido, por eso te adoramos. Así es, ahí donde usted está, comience a reconocer que el Señor ha sido bueno sobre su vida. Comience a darle gracias, porque es importante que usted y yo levantemos nuestras manos en alabanza, en adoración, pero lo hagamos todo el tiempo. Así como dice esta canción, es de día y de noche. Hay algo en el reino de los cielos, y es que los ángeles no se cansan de cantar y de decir: Santo, 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 gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y es importante que usted entienda cómo el cielo se conecta con la tierra, pero se conecta en alabanza, en adoración, en medio de que usted y yo unimos nuestro corazón al sentir del Padre en alabanza y en adoración. Siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo. Gracias, Dios, porque este es un tiempo donde tú estás, donde tú vas a hablar a nuestro corazón. Traerás respuesta, porque es nuestro Padre, eres nuestro amigo, eres nuestro escudo. Por eso te damos gracias, gracias por estar con nosotros, porque tenemos un comienzo de semana diferente, distinto. Es en tu presencia, es con tu poder, es guiados por ti. Tú nos abrirás puertas, tú abrirás caminos donde no lo hay. Por eso te glorificamos por lo que estás por hacer en este tiempo, porque tú nos llevas de gloria en gloria como la luz de la aurora. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy. El Señor hoy me daba el tema que son las 7 columnas. Y vamos a mirar, hay muchos temas referentes en la palabra que nos habla sobre las 7 columnas. 7 columnas para edificar un hogar, para edificar una familia, para construir la iglesia, para formar discípulos, formar líderes. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en estas 7 columnas, cómo me sirve y me beneficia a mí como persona, como ser humano, y qué es lo que nos quiere hablar el Señor sobre estas 7 columnas. Quiero que usted mire, que usted y yo miremos a la luz de la palabra qué nos dice el Señor sobre estas 7 columnas, en las cuales son las bases, pensaría yo, que de todo cristiano. Quiero que lo miremos a la luz de la palabra. Quiero que me acompañe el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 1. Proverbios capítulo 9 verso 1, y dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Cuando usted y yo miramos en el libro de Proverbios, encontramos todo lo referente a la sabiduría, como Dios dotó al rey Salomón de esa sabiduría que viene directamente de Dios, directamente de lo alto. Y aquí encontramos la respuesta de Dios para nuestras vidas. Dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. O sea, la sabiduría fue la que edificó su casa. Aquí miramos este prospecto de una mujer, cómo edificó su casa, cómo ella edifica su casa y cómo labra esas 7 columnas. Mire que yo miraba que cuál importante es cuando se va a cimentar un matrimonio, es como construir una casa. Cuando la persona va a construir una casa, ¿qué es lo primero que hace? Mirar el terreno. Si el terreno es el más apropiado para la construcción, que no sea un lugar fangoso, no sea un lugar donde haya deslizamiento de tierra, es un lugar que sea firme.
y asimismo se mirarán las bases dependiendo la construcción que se va a hacer. Cuántos pisos, cuántas habitaciones, cómo va a estar construida la casa. Entonces debe haber buenas bases. Yo miraba que eso es lo que debe haber en nuestras vidas, buenas bases, y es a través de la sabiduría. Esa sabiduría, como les decía, la encontramos en el libro de Proverbios. Y ahí dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y es que en este contexto encontramos que la sabiduría está personificada en una mujer sabia, que lo primero que hace para formar, para edificar su casa, es labrar esas 7 columnas. Se me asemeja mucho como la mujer sabia que edifica su casa, esa mujer que es corona y honra a su marido, esa mujer que forma un hogar, su esposo, sus hijos, su matrimonio, su familia. ¿Cómo lo forma? Con la sabiduría de Dios, encontrándola a través del libro de Proverbios. Y encontramos en los versos siguientes hasta el verso 6 que nos dice la palabra. Dice, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Esos son como unos pasos que nos da acá el Señor de cómo esta mujer edificó su casa, cómo ella labró esas 7 columnas para empezar a formar un hogar y una familia. Pero quiero que lo miremos en otro contexto de la Biblia, en otra versión, de pronto la versión, nueva versión internacional. Dice en el versículo 1 al 6, dice, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa, envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio, vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado, dejen su insensatez y vivirán, andarán por el camino del discernimiento. Como son unos pasos importantes que esta mujer, con esa seguridad, convicción y firmeza, llama a uno de los insensatos como para que se vuelvan de esa insensatez por el camino de la sabiduría, por el camino del conocimiento, por el camino de la claridad, la convicción y la determinación de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces encontramos acá que esas 7 columnas son importantes para construirnos primeramente a nosotros, que a medida que usted y yo estudiamos la palabra, meditamos y estudio de las palabras, estudios bíblicos, memorizar textos bíblicos, nuestra mente es renovada. Como he venido hablando constantemente, que nuestra mente debe ser renovada, pero a la luz de la palabra. Y a la luz de la palabra encontramos cómo puede ser renovada para que la mente se convierta como en esa firmeza, seguridad en Dios. Y encontramos cambios y transformaciones en nuestra mente con la palabra. Por eso es que hay mentes que están cautivas. ¿Pero por qué? Porque viven de muchas cosas del mundo, cosas que agarran del mundo y se saben programas de televisión, se saben series de televisión, se saben novelas de televisión, películas, aún bueno, usted mira a los jóvenes hoy en día, usted lo envuelven en las redes sociales, le dicen, mire cómo se mete en este lado, en este otro lado, pero pregúntenle la palabra, no saben. ¿Qué es la sabiduría? Creen que la sabiduría son en las redes sociales, creen que la sabiduría son esos juegos que nos venden a través de esos medios de comunicación. No, la sabiduría la encontramos en la palabra para poder construir esas 7 columnas. Toda construcción necesita de fundamentos muy sólidos y bien estructurados. Dependiendo del lugar o el terreno que se va a tomar, se debe tener en cuenta al momento de la construcción y así tener bases sólidas y firmes. Ojalá nosotros pusiéramos en obra esto para el matrimonio, para edificar una familia. Pero vemos muchas personas que empiezan, que vámonos a vivir los dos, pero se van a vivir, pasan muchas necesidades, conflictos, problemas. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado en la relación. Yo hablaba precisamente esta semana con una persona que me decía que ella admiraba mucho una relación cristiana, el proceso para llegar al matrimonio. Yo decía, lo que pasa es que hoy en día la juventud anda alborotada. Inclusive primero empiezan desde el final. ¿Y por qué desde el final? Primero empiezan por la cama, cuando deben primero empezar por conocer a la otra persona. Y esa es una relación en que nos enseña el Señor a través de la luz de la palabra. Y es primeramente entablar una amistad. Y que a medida que se entabla esa amistad se va conociendo a la otra persona. Y ahí ya se va despertando el gusto y el deseo por esa persona, pero por agradarle primeramente a Dios y cómo poder agradarle a la otra persona. A medida que se va agradando, se empieza ya más adelante con una relación especial. Después de la relación especial se pasa a un noviazgo, pero ese noviazgo no tiene que durar mucho tiempo. ¿Para qué? Para que no haya desliz en ese noviazgo, para que no se pase al otro lado, sino que haya un enamoramiento en esa pareja y de ahí pasen enseguida al matrimonio.
porque ha habido un proceso en el cual se ha venido conociendo la pareja y se han venido conociendo en diferentes situaciones. Entonces ya es mucho más fácil para cuando entren al matrimonio, ya conocen aspectos de la otra persona y se pueden edificar el uno al otro. Esas son como las columnas que nos habla el Señor en la palabra. Primero, edificarnos nosotros. Yo cómo puedo edificarme para poder edificar a la otra persona. Pero muchas veces vemos relaciones en que como que la mujer o el hombre tiene que edificar a la otra persona, tiene que construirlo, como que hay personas que me dicen, no, mi esposo, parece yo criando otro hijo más, es que lo estoy arriando, todo tengo que decirle, todo tengo que hacerle. No hubo un proceso de formación. Entonces hay tropiezos en el trayecto del matrimonio, precisamente porque no recurrimos a la palabra, porque toda relación debe estar basada en la palabra de Dios. Yo he orado por familias, matrimonios que empezaron estudiando la palabra y que Dios me dio una palabra, que este era el hombre para mi vida, que esta era la mujer para mi vida, y Dios me dio un propósito con este hombre, esta mujer, y empiezan una relación, un proceso para llegar al matrimonio, y son matrimonios sólidos, firmes, determinantes. Son esas 7 columnas labradas a través de la luz de la palabra, y eso es lo que usted y yo debemos buscar aún también para formar a nuestros hijos. Cuando usted mira en la palabra, la encontramos cómo formar a los hijos desde muy niños, porque aún nos habla sobre la vara, la corrección, pero aún también nos dice que nunca le demos a un niño vara o correa enojados o airados, porque podríamos destruirlo en sus emociones, en su corazón, a ese niño. Entonces, ¿cómo nos enseña el Señor cómo aún formar una familia, formar un matrimonio, formar unos hijos, formar un hogar? Y es así, esos pilares que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. De igual manera sucede con las bases, la estructura para el ser humano, donde los planes deben estar sólidos, basados en la sabiduría y en el conocimiento que Dios nos quiere hablar. Vamos a mirar las 7 pilares sobre lo que debe estar fundamentado el hombre, y es en la sabiduría del reino, el cual nada tiene que ver con la sabiduría terrenal. Hay personas que hacen cursos de matrimonios mundanos. No, es que yo escuché que en tal parte van a dar un curso sobre el matrimonio, y vemos que esos matrimonios no están fundamentados en la palabra. Vemos que son matrimonios muchas veces por conveniencia, no sé, de pronto económica, conveniencia familiar, conveniencia de pronto por algún grupo que los manipula o los maneja o los domina, pero no están basados en la palabra. Usted y yo debemos estar basados en lo que Dios nos habla a través de la palabra. Primero, quiero que miramos cómo vamos a mirar esas 7 columnas. Y el primer punto es sobre todo el temor a Dios. Cuán importante es que nosotros tengamos el temor a Dios. Una persona me decía, pero es que yo no le tengo miedo a Dios, o tengo que tenerle miedo. No es tenerle miedo. Aquí la palabra del temor a Dios es no querer fallarle a Dios. Es no querer andar más en pecado, en la inmoralidad, en la inmundicia, en la ingenuidad, en la incredulidad, en la idolatría, en las malas acciones, las malas palabras. No, es no fallarle a Dios. Y usted lo encontrará ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 9, el verso 10. Y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí nos habla y nos explica el Señor cuál es el temor a Jehová. Ese es el temor que usted y yo primeramente debemos tener, y debemos guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Como hay una parte de la Biblia que nos dice que las tablas de la ley, la palabra del Señor, debe estar en nuestro corazón, pero debe estar albergado en nuestro corazón, pero también ponerlo por obra. Entonces el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría. Hay personas que se creen sabias, y como dice la palabra, sabias en su propia opinión, ¿cierto? Y traen solo dichos del abuelo, la abuela, el tatarabuelo, y dice, es que el dicho, mi abuelo sí decía, mi abuela sí decía, y traen esos dichos, pero cuando miramos a la luz de la palabra no es lo que nos dice el Señor. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire que nos habla aún de sabiduría, conocimiento e inteligencia. Esas 3 bases son las que usted y yo debemos tener. Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a usted y a mí. Y cuando eso está en nuestro corazón, en nuestra vida, automáticamente no le fallaremos al Señor. Automáticamente andaremos firmes, determinantes y constantes en Dios, porque el temor del Señor está en nuestras vidas. Entonces, en el temor a Dios se puede avanzar con sabiduría, con el conocimiento de Dios, pues no hay ninguna posibilidad de avanzar en Dios, ya que en el mundo no lo podremos lograr, pero en la vida cristiana, en el conocimiento de la palabra, tendremos logros, éxitos y triunfos en Dios. Y es donde el Señor viene y nos coloca en lugares de honra, en lugares de prestigio para la gloria y honra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos verán a usted y a mí. Como yo hablaba con una persona y le decía, ¿usted sí sabe que usted y yo somos Biblias andantes? ¿Por qué somos Biblias andantes? Porque muchos nos leen,
Y muchos nos leen que lo que usted y yo hablamos, cómo actuamos en determinada situación, con qué personas compartimos, qué palabras expresamos o decimos. Y nos leen y dicen, yo quisiera ser como ese cristiano, yo no quisiera ser como ese cristiano. Nos leen y nos miran y muchos nos imitan. Y muchos miran cómo usted y yo estamos actuando y ven si ha habido cambios. Aún personas que nos conocen de pronto o que nos ven en un lugar y dicen, sí, esta persona sí ha cambiado. Oiga, es diferente a la persona que yo conocí. Los pilares de la sabiduría. Los pilares que el Señor nos enseña a través de su bendita y poderosa palabra, que usted y yo los debemos aplicar a la vida diaria. No solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando ayuno, no solamente cuando leo la palabra, es en toda situación y circunstancia, momento, lugar, debemos usarlos y actuar para que sea Dios obrando a través de nuestras vidas con esa claridad, convicción, firmeza y aún llevar ese conocimiento a otras personas. Porque cuando alguien viene y se nos acerca y nos pide un consejo, le voy a pedir un favor. De ese consejo lo llevemos basado en la palabra. Tratemos de hablar menos de nosotros y poner el ejemplo de Jesús. Tratemos de llevar una palabra. Digámosle a esta persona, si de pronto no sé, voy a orar. Y le voy a pedir al Señor una palabra para ver cuál es la palabra que Dios me tiene para su vida, para ese proceso que se está viviendo. Porque muchos se basan en su situación. Es que yo viví eso, a mí me pasó eso, pero a usted le va a pasar igual. No todos los casos son iguales. Por eso debemos recurrir a la sabiduría y al temor de Dios a través de la palabra. Entonces acá encontramos que en la cual está usted y yo edificado son las bases importantes en cuanto a las 7 columnas. Y es poder conocer y entender la majestuosidad de Dios en su voluntad a través de la palabra. Mire que la palabra en la Biblia encontramos los misterios de Dios. Tremendo cuando usted y yo entramos en esos tiempos de meditación y estudio de la palabra. Pero le pedimos al Señor, enséñame, no entiendo. A veces mi mente está cerrada para conocer y entender tu palabra. Quiero que tú me enseñes a conocer y entender los designios que tú tienes para mi vida en esta palabra, en este propósito, en este proyecto, en lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo que tengo planeado. Y le aseguro que usted se sorprenderá la respuesta que el Señor le dará. Porque muchas veces nos cuesta llevar delante del Señor cuáles son los planes que tenemos y ponerlos delante de Él, pero también pedirle orientación y dirección. A veces le pedimos orientación y dirección a Dios ya cuando hemos ejecutado los planes y vemos como que no se nos dan las cosas, y ahí sí vamos y recurrimos a Dios cuando podíamos haber ido antes para prevenirnos el Señor de no tomar malas decisiones. El siguiente punto es hablar la verdad. Quiero que usted me acompañe mismo en el libro de Proverbios capítulo 8 verso 7. Capítulo 8 verso 7. Dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. ¿Cómo usted y yo debemos hablar verdad? La verdad. Jesucristo murió ¿por qué? Por la verdad. Usted y yo debemos proclamar la verdad. A veces no proclamamos la verdad por agradarle al hombre. Una mentirita, eso no tiene nada de malo, pero no le hago daño a nadie. Pero mentira es mentira. La palabra de Dios dice que ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces no estamos glorificando a Dios, sino al padre de la mentira. Siempre debemos llevar la verdad en todo, afrontarlo y asumir la situación o la consecuencia por la cual venga. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Que nuestros labios abominen la impiedad, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Eso es lo que debemos aborrecer en todo momento. No prestarnos para malas conversaciones, no prestarnos para cosas engañosas, porque a veces nos prestamos para hacer cosas incorrectas, porque alguien me pidió un favor, porque alguien me dijo que hiciera esto, pero es que yo no quiero quedarle mal a esa persona, pero preferimos quedarle mal a Dios y no quedarle mal a la otra persona. No, pongamos por delante primeramente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar y lo que Dios me muestre lo voy a hacer. Pero si es del agrado de Dios, lo haré. Si no es del agrado de Dios, no lo haré. Entonces, ahí está en juego nuestra palabra y nuestros actos en lo que usted y yo hacemos. Cuando hemos sido transformados a través de la palabra de Dios, usted y yo encontramos cómo el Señor viene a hablarnos directamente y cómo nos habla primeramente a nosotros. Porque a veces esperamos que cambie la otra persona. Es que mi esposo no cambia, es que mi esposa no cambia, es que mi hijo no cambia, es que mi jefe no cambia, es que tal persona no cambia. ¿Y usted ya cambió? No miramos para adentro. Como dice la palabra, miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga que hay en nuestro ojo. No miramos cuál es el error en el cual yo estoy. Señor, si soy yo, cámbiame a mí. ¿Cuál es que estoy fallando yo, Señor? Porque veo que siempre me equivoco en la misma situación con diferentes personas. Entonces soy yo.
Quiero que tú me muestres y me lleves a ese cambio y que yo lo asuma, que es lo que debemos hacer. En el poder del Espíritu encontramos cómo cada uno de nosotros podemos encontrar la verdad. Cuando usted vaya a hacer un proyecto, un negocio, hablar con alguien, Señor, llévame en tu verdad. Que no sea mi verdad, porque a veces nos guiamos por lo que vemos. Y así como le dijo el Señor al profeta Natán, que no se guiara por vista, porque el Señor ve el corazón. Y pidámosle al Señor, llévame a ver el corazón de esta persona. Que seas tú mostrándome el corazón de esta persona y muéstrame qué es lo que debo hablar con esta otra persona. Entonces, esto nos lleva a que nos permite y nos lleva a reconocer la mentira, ya que nos lleva a entender de dónde proviene esa mentira y cómo Dios puede sacar toda la verdad a través del poder del Espíritu de Dios. Pero debe haber en usted y en mí claridad de qué es lo que yo quiero que el Señor haga en mí en esta situación, y le aseguro que el Espíritu Santo lo orientará y lo guiará cómo debe hacerlo. Ahí mismo quiero que me acompañe el libro de Juan 14:6. Juan capítulo 14, verso 6. Estamos hablando sobre la verdad. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a dar cuenta que Jesús mismo dice que Él es la verdad. Y si nosotros somos cristianos, debemos llevar la verdad, ¿cierto? Porque fuera de eso el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de eso nos enseña que Él es el camino para llegar al Padre, a Dios. O sea, a través de Jesús podemos llegar al Padre, que es el único intermediario entre Dios y el hombre. Cristo es la verdad, y esto lo pueden reconocer los hijos de Dios. Personas quienes han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, y usted y yo, como coherederos del conocimiento, y en quienes la verdad ha sido depositada para salvación y perfeccionamiento, debemos demostrarlo hacia las demás personas. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Qué cambio ha tenido usted? El Señor ha cambiado su carácter. ¿Qué dicen los demás de usted? Muchas veces personas que me dicen, es que yo he cambiado, yo ya no soy el mismo, yo ya no volví a tomar, yo ya no me emborracho, yo ya no fumo, yo no hago. Pero resulta que no lo hace en la iglesia, no lo hace con compañeros o amigos de la iglesia o con la familia. Pero resulta que cuando se encuentra con amigos de la vieja data, compañeros de la universidad, del trabajo, lo hace. ¿A quién pretende engañar? ¿Al hombre? Al hombre lo podremos engañar, pero de Dios, dice la palabra de Dios que de Dios nadie se burla. Entonces usted y yo debemos ser transparentes aquí y en cualquier lugar. El siguiente punto es un punto muy importante en el cual debemos trabajar, que es el amor. Recuerde que estamos mirando los 7 pilares de un cristiano, de una persona que quiere un cambio o que está trabajando en el cambio. El amor. Quiero que miremos Proverbios 3:3. Proverbios capítulo 3, verso 3. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón. Va ligada la verdad con la misericordia. Y deben estar atadas al cuello de nuestro corazón. Deben estar atadas a nuestras vidas y ponerlas por obra a diario. Entonces, cuando entramos en tiempo de estudio y meditación en la palabra, encontramos el amor de Dios, el cual ha sido infundido en el corazón del hombre. En el mismo momento en que entramos en esos momentos de intimidad con el Espíritu Santo, quien nos restaura, quien nos sana, quien nos limpia nuestro corazón de dolor, de resentimiento, de rechazo que hayamos recibido en nuestra infancia, de pronto por personas que nos hicieron daño, entra el Señor y cambia nuestro corazón. Por eso cuando usted y yo leemos la palabra ¿qué hace? Transforma, limpia, santifica, renueva a una persona. Por eso siempre yo les hablo de la palabra, meditar y estudiar la palabra, porque a medida que usted y yo leemos la palabra hay un cambio. Porque hay personas que piensan que con que yo fui a un encuentro, yo ya estuve en un encuentro de 3 días, y me bauticé, ya tuve un cambio, pero no lo alimento a diario. Entonces, ¿hay un cambio? No. ¿Quedó allá el bautizo? ¿Quedó en el encuentro? No, eso es a diario, porque así como nuestro cuerpo necesita un alimento diario, nuestro espíritu también necesita ese alimento para fortalecerlo. Entonces, cuando entramos en esos tiempos de intimidad, debemos poner mucho cuidado a las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, que nos da ese amor y convicción de lo que el Padre manda hacia nuestras vidas y qué es lo que debemos hacer, cómo debo cambiar, porque mejor me puede confrontar a mí en la palabra.
La palabra es la que me confronta. Yo, esto estoy haciendo mal. No, yo pensé que esto lo estaba haciendo bien. Este era el pensamiento que yo tenía. Pero cuando miro la palabra en Proverbios, encuentro que no es así. O sea, la palabra primero que tiene que hacer, confrontarme a mí. Para yo poder llevarle una palabra a otra persona de cambio, primero la palabra tiene que entrar en mí y hacer ese cambio. Siguiente punto, que es el cuarto, es la justicia y el derecho. Vamos a Proverbios 2:9. Proverbios 2:9 dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Esa es la sabiduría. Justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Entonces hay caminos en los cuales muchas veces tomamos, no son de Dios. Son en nuestras emociones, son en nuestras decisiones, son en nuestra voluntad, pero no son del Señor. Y esos caminos son los que debemos poner primeramente delante del Señor, así como lo dice en este versículo. Dentro de la justicia de Dios encontramos todo buen camino. La justicia de Dios la obtendremos en la fe. Pero esa fe, ¿cómo la podremos obtener? ¿Cómo la alimentamos? Con la palabra. Yo siempre les hablo de testimonios de personas con las que he hablado y encontramos que yo hablaba con una persona, me decía, pero yo leo la palabra, pero esa palabra no ha cambiado muchas cosas en mi vida. Y hay palabras que yo no entiendo. ¿Ha hecho ayuno? No, es que soy malo para el ayuno, no me gusta el ayuno. No, es que no puedo. Hay que debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Cuando usted y yo debilitamos la carne, vivificamos el espíritu y lo vivificamos en esos tiempos de ayuno, pero también en la meditación, en el estudio de la palabra, y la fe se incrementa. Hay un cambio en la mentalidad, hay una mente renovada a medida que usted y yo hacemos ayuno y meditamos a la luz de la palabra. Cada vez que alimentamos nuestra mente y nuestro corazón con oración y con la meditación en el estudio de la palabra, tendremos mayor claridad y convicción de lo que el Señor tiene para nuestras vidas, de lo que Él quiere y ha preparado para con cada uno de nosotros. Porque muchas veces buscamos dirección y orientación en un psicólogo, en un psiquiatra, en un médico, y que el médico me dijo, y el psicólogo me dijo que tenía que tomarme estas pastas, el psiquiatra me dijo que tenía que internarme. ¿Y qué dijo Dios? Le creemos primeramente al hombre y por último recurrimos a Dios. Jesús, quien siendo justo nos justifica a través de la cruz del Calvario, solo obteniendo esta justicia la podemos lograr, es usted y yo siendo justos ante Dios cuando entendemos el propósito de Dios a través que hizo en Jesús en la cruz del Calvario. A través de este propósito, porque Él vino a morir por usted y por mí, por nuestros pecados, palabras, ataduras y maldiciones, y vino a hacernos libres del yugo que nos tenía esclavos del pecado. Y a través de Él encontramos la justicia, que es la justicia que Dios quiere para usted y para mí, que es esa paz y ese gozo en el Espíritu. Siguiente punto, conocimiento, punto quinto. Vamos a Proverbios 2:5. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios entendemos y conocemos qué es lo que el Señor tiene para usted y para mí. Y ese es el conocimiento más importante que debemos tener. Cuando tenemos ese conocimiento nos queda mucho más fácil obtener el conocimiento que nos ofrece este mundo. Porque lo podremos entender en el mundo espiritual, el conocimiento de Dios, y podemos entender qué es lo que debemos obtener y no obtener en el conocimiento del hombre. El conocimiento del Altísimo solo lo podemos obtener a través del manual de instrucción que el Señor nos ha dejado, la Biblia. Y encontraremos conocimiento y aún entendimiento de lo que Él tiene para usted y para mí. Y en esta palabra encontramos que el Señor nos enseña que en Él podemos obtener conocimiento y aún entendimiento. Y esto es lo que necesitamos para todo lo que hacemos a diario. ¿Qué planes tienes para este tiempo? ¿Qué proyectos tienes en este año? Todavía estás a tiempo de poner esos planes y proyectos delante del Señor. Pero pídale al Señor una palabra. Hay hábitos en los cuales yo hablaba una vez en una prédica de hábitos espirituales. Si usted ve que no hay claridad en lo que usted debe hacer en este año, necesita hacer un ayuno. Pídale dirección al Espíritu Santo. Lea la palabra. Pídale una respuesta. Y que esa respuesta sea clara para su vida en lo que tiene planeado o proyectado hacer este año, en su relación, en su matrimonio, en su ministerio, en su liderazgo, su negocio, sus proyectos. Póngalo delante del Señor y le aseguro que el Señor le hará claridad y convicción de lo que debe hacer y usted no va a dudar de lo que el Señor ha dicho. Entonces, el siguiente punto encontramos discernimiento. Eso es lo que mucho nos falta a nosotros.
Y ese discernimiento nos lo da el Espíritu Santo a través de la palabra. Miremos lo que nos dice en Proverbios 4:7. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mire que nos habla aún sobre posesiones para adquirir inteligencia. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Esa sabiduría la adquirimos. Dense cuenta que la mayoría de citas bíblicas que estamos viendo hoy, Proverbios. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios encontramos la sabiduría del Señor, que es la que usted y yo necesitamos a diario. Cómo el Señor nos lleva a adquirir sabiduría e inteligencia, y es tener ese discernimiento para todo lo que usted y yo hacemos, aún para con las posesiones que nos ha dado el Señor o lo que Él tiene planeado para usted y para mí. Aquí en este punto encontramos que ya en el proceso en Dios vamos adquiriendo ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia, y es tener ese discernimiento en todo lo que nosotros hacemos y obtenemos. Con tiempos de disciplina en oración y meditación en el estudio de la palabra, adquirimos esas disciplinas espirituales, o tenemos el discernimiento. Hay personas que uno le habla cuando el Señor le da a uno el discernimiento profundo, y es un discernimiento en el cual el Señor va más allá, hablar de lo que hay en el corazón de la persona. Y cuando el Señor le lleva a hablarle a una persona de lo que está viviendo en su vida, hay personas: pero es como usted es como brujo, como bruja, ¿por qué sabe eso? ¿Cómo conoce eso? Discernimiento. La palabra de Dios dice que Él nos da el discernimiento, y a un discernimiento de espíritus, y es conocer lo que hay en la persona o lo que se mueve en la persona, y poder guiar y orientar a la persona cómo debe hablar o actuar en esa situación y qué cambio necesita. Pero ese discernimiento lo da directamente el Espíritu Santo. ¿Cómo lo da el discernimiento el Espíritu Santo? Es uno de los dones que el Señor da, pero ese lo da el Espíritu Santo. Por eso le digo, con meditación y estudio de la palabra, y con ayuno y oración, y encontramos ese discernimiento. Pídale al Señor discernimiento para todo lo que usted hace. Discernimiento aún en esa relación que usted lleva, esa relación que no la ha puesto delante del Señor, pero tiene tantos tropiezos que usted cree que está bien delante de Dios, pero no está bien delante del Señor. Pídale al Señor: dame discernimiento con esta persona, en cómo debo actuar con esa persona, qué me hace falta a mí cambiar o transformar en mi vida para tener ese discernimiento, Señor, y yo poderlo obtener. Hable con el Señor, hable con el Espíritu Santo, y le aseguro que le dará esa claridad y convicción en lo que usted necesita. Siguiente punto, discreción y prudencia. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, verso 5. Dice: entended, oh simple, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Es como cuando usted le da un consejo a una persona, lo direcciona, lo orienta, y hace todo lo opuesto. ¿Me la ha pasado? Que usted viene a alguien y le pregunta: ¿yo qué debo hacer en esto, y usted le dice, y resulta haciendo todo lo opuesto. Y después le pregunta: oiga, ¿pero por qué hizo eso? ¿Por qué no hizo lo que habíamos acordado, lo que Dios me ha mostrado, lo que dijo? No, es que me pareció bien a mí hacerlo. Entonces, ¿para qué piden un consejo si hacen lo que quieren? ¿Cierto? Porque aún la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero ojalá multitud de consejeros sabios en Dios para encontrar esa orientación y dirección. Pero esos consejos muchas veces tenemos también que llevarlos a la oración. ¿Qué nos habla el Señor? Que cuando un consejo usted y yo lo recibimos, debe haber paz, no debe haber carga. Y si no, llevémoslo a la oración y encontramos la paz del Espíritu de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer en ese punto. Aún para los necios y para los simples, quienes no buscan un consejo o no atienden al consejo, nos invita a entrar en cordura, a tener discreción y prudencia. Como dice también en el mismo libro de Proverbios, dice que como un sabio contenderá con un necio, dice que se volverá peor de necio que el necio, el sabio. Por eso debemos aprender a dar consejos en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana. Y a medida que usted y yo damos esos consejos en la sabiduría de Dios, entendemos cómo estamos obrando y actuando. Pero pidámosle siempre dirección al Señor antes de ir a dar un consejo, para que ese consejo sea basado primeramente en la palabra de Dios, para que Dios nos oriente y nos direccione cómo hacerlo. Hoy estábamos mirando los 7 pilares. Y esos 7 pilares deben estar enfocados en la palabra. Si usted mira, los pilares de la sabiduría están enfocados ¿en qué? En el libro de Proverbios, ¿cierto? Y esos pilares debemos aplicarlos para nuestras vidas, esas 7 columnas.
Cuando miramos a la luz de la palabra, dice la palabra que el 7 es el número perfecto de Dios. Y ese número debemos aplicarlos a nuestra vida y a nuestro corazón. Hoy quiero orar por personas que de pronto no obran acorde a estos pilares que nos habla el Señor. De pronto que no estamos acorde a esas 7 columnas que nos dice el Señor y que hemos venido mirando el día de hoy. Que esos puntos, como lo estamos diciendo en un comienzo, que ahí nos habla la palabra, el primeramente es saber sobre el temor a Dios. ¿Y cómo obrar según el temor a Dios? Hablar verdad por encima de todo. El amor, que el amor está basado primeramente en la palabra y lo que el Señor nos enseña en el libro, aún en el 1 Corintios capítulo 13 encontramos sobre las bases del amor. Y ahí encontramos como usted y yo debemos basarnos en el amor, y el amor encontramos en el libro de Proverbios, en el amor a Dios. Siguiente punto, la justicia del derecho, que esa justicia, ese derecho debe estar basado en lo que Dios me habla a mí a través de la luz de la palabra. Conocimiento, el conocimiento que viene directamente de Dios y nos da ese entendimiento para cómo debemos actuar con determinadas personas. Discernimiento, ese discernimiento es poder, que usted y yo no seamos engañados en nada ni por nada. Usted se da cuenta, lee la palabra de los 4 evangelios y encuentra que Jesús nunca fue engañado por nada. Y encontramos ese discernimiento tan profundo que tenía el Señor Jesús, que aún sabía los pensamientos de lo que hablaban los fariseos, los publicanos, lo que estaban pensando en contra de él, y él veía eso a través del don de discernimiento. Como les decía, eso lo da el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando pidamos, y que el Espíritu Santo nos dará en sobreabundancia. Dice que todos los dones que le pidamos al Espíritu Santo, Él nos los da, pero nos lo da como Él bien le parece. Y dice, y discreción y prudencia. Entonces, estos 7 pilares debemos aplicarlos a nuestras vidas. Estas 7 columnas deben ser de bendición para nuestras vidas y debemos aplicarlo a diario. Padre, hoy oramos por cada una de las personas que nos ven. Oramos, Padre, para que ellos sean edificados en estos 7 pilares, en estas 7 columnas, pero que primero seamos edificados nosotros para poder edificar a mi esposa, poder edificar a mi esposo, poder edificar a mis hijos, poder edificar mi ministerio, mi liderazgo, Señor. Que estas 7 columnas primeramente trabajen en mí, Señor, que hagan un cambio, una transformación desde lo profundo de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi cuerpo, Señor, de mi humanidad. Que estas 7 columnas, Señor, seas tú trabajando en mí y haz cambios profundos, Señor, para que yo sea ese ejemplo, ese testimonio a otras personas, para poder dar consejo, orientación y dirección, guiado en la sabiduría, en el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, a través del discernimiento del Espíritu de Dios. Hoy oro, Padre amado, por esos hogares de pronto que sean guiados en sus conocimientos, en su carácter, en su voluntad, de pronto en su orgullo, en su altivez. Te pido, Señor, haz cambios profundos de lo profundo del corazón de cada uno de ellos, y que sea el Espíritu de Dios tomando y llevándolos a ese cambio profundo. Pero oro también y pido, Señor, dale, Señor, ese amor por la palabra, Señor. Colócales el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu llamado, tu palabra y tu voluntad. Hoy oro, Señor, por cada hogar, cada casa, cada familia, cada matrimonio, Señor, por esos liderazgos, ese ministerio, Señor. Levántalos con estas 7 columnas, Señor, y edifica sus vidas y sus corazones a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret y en el poder del Espíritu Santo. Oramos, Padre, en este tiempo en Cristo Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya continuamos con la palabra que Dios tiene para el día de hoy, que hoy tiene un pastor preparado, que ya viene listo para esta palabra de ofrenda que el Señor le dio, y que el Señor va a hablar a través de la vida de él, porque el Señor lo va a usar sobrenaturalmente en una palabra que usted está esperando. Continuemos. Así como nos decía nuestro pastor, es importante que nuestra vida esté en esas columnas para que Él pueda edificar más y trabajar en nuestro corazón. Por ende, este es un tiempo donde Dios está demandando de nuestras vidas que lo honremos, que lo exaltemos, que lo tengamos presente en cada cosa que nosotros hagamos, que lo tengamos presente en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, porque pues somos hijos de Dios y debemos dar testimonio de Él en todo lo que nosotros hagamos. Y allí donde usted está ministrado con esta palabra, no pierda la comunión con Dios. Vamos a adorar su nombre. Amén, así es. El título de esta canción es La Tierra Canta, y es muy importante que usted se conecte con el cielo, que usted se conecte en adoración, y así como es el título, empecemos nosotros a entender que el Señor quiere traer sobre nosotros ese derramar, pero ese derramar de su Espíritu Santo y ese mover en plenitud en todas las áreas.
alce sus manos, alce su voz y vamos a bendecir su nombre porque Él quiere hacer más cosas en nuestro corazón el día de hoy. Santo eres tú. Allí donde usted está, dile palabras a Dios de agradecimiento, de amor. Derrame su vida delante de Él. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra
que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias Dios porque tú vienes a hablar a nuestro corazón, porque tú Señor cada día quieres hacer cosa nueva, cada día haces algo extraordinario sobre nosotros. Por eso te damos gracias, por eso te bendecimos, por eso nos unimos a ti Dios, cada día en este momento, en nuestro diario vivir, para que tú sepas Señor que te amamos, que te adoramos, que te bendecimos. Gracias, gracias por lo que tú haces, por lo que estás por hacer y por lo que vas a hablar a nuestro corazón. Listo. Bueno, le invito para que allí donde usted está cierre conmigo sus ojos y podamos empezar este tiempo con una corta oración. Vamos a estar leyendo el Salmo 11 y vamos a hablar acerca del Señor en nuestras vidas como protección. Padre amado, hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta transmisión, por la palabra, Señor, que tú acabas de dar a nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos, mi Rey, que tú quieres establecer en nosotros todos y cada uno de esos fundamentos que hay en tu palabra en plenitud, Señor. Hoy oramos para que tú nos lleves a entender, Señor, aún mucho más tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos cubra, nos guarde, nos rodee, esté en todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu, Señor. Hoy decidimos entregarte nuestras vidas. Allí donde usted está, lo invito para que entregue y rinda su corazón y le diga: Señor, hoy me presento delante de ti, pero te pido que tú me hables de manera clara y de manera profunda para poder obedecerte, Señor. Padre amado, bendigo este tiempo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Bueno, dice el Salmo 11, lleva por título Refugiándose en Dios. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bueno, quiero invitarlo para que a través de este salmo nosotros podamos ver cómo es un principio, un fundamento en Dios el confiar. Pero al mismo tiempo en lo que más confiamos es en su justicia. Usted sabe que muchas veces a nuestro alrededor se nos presentan situaciones, circunstancias, aún se nos levantan personas. Aún muchas veces se levantan para criticar, para murmurar, aún muchas veces se levantan como para tener envidia, como de parte del enemigo ser un instrumento. Pero hay algo muy importante aquí y es que quiero llevarlo a usted a ver cómo el rey David se refugiaba siempre en la alabanza y la adoración. Y es que nosotros debemos saber que es a través de la alabanza y la adoración aunque es desatada la justicia de Dios. Y esto lo que quiere decir es que muchas veces yo puedo mover la mano de Dios a través de mi alabanza y de mi adoración. Yo veo que aún la alabanza y la adoración es otra forma de orar, es otra forma en la oración, pero es esa forma en la cual usted levanta delante de Dios su corazón. Es importante que usted vea en la vida del rey David cómo él, tal vez a pesar de las circunstancias, a pesar de que Saúl lo perseguía, a pesar de que perdía alguna batalla, a pesar de que sus enemigos venían en contra de él para asetear, a pesar de todo, él siempre confió en Dios. Él siempre dijo: en ti esperaré.
Él siempre dijo: en ti está confiada mi alma. Él siempre dijo: alma mía, bendice a Jehová. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces usted y yo nos afanamos. Y nos afanamos en algo muy importante, y es en que nos dejamos robar la paz del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra me enseña a mí que dice que el que confía en Jehová, sus pensamientos están en su palabra, él estará lleno de paz. Esa paz estará en su corazón. Dice la palabra también que allí en Filipenses, que es a través de esa paz que el Señor nos afirma y afirma nuestros corazones. Pero muchas veces vemos que el enemigo viene para robar esa paz. Muchas veces vemos que el enemigo viene a través de una circunstancia para sacarnos el mal genio, para sacarnos de quicio, para sacarnos de casillas. Viene muchas veces para atacar. Pero en usted y en mí está también el contraatacar en la oración. ¿Qué quiere decir esto? El no dejarnos robar la paz. Porque muchas veces ahí es donde dejamos de confiar. Cuando ya como que pronto en nuestra oración menguamos, como que ya, mejor dicho, decimos: Dios no lo va a hacer, Dios se olvidó, el tiempo está pasando, nada, no veo nada como de respuesta a mi alrededor. Y dice el versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Verso 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Hay algo muy importante aquí, y es esa parte de cómo Dios tiene el control. Cuando usted decide confiar en Dios, usted también decide saber, reconocer y entender que Dios es quien tiene el control, pero tiene el control en todas las áreas. Entonces muchas veces debemos ver que esa respuesta que estamos pidiendo vendrá en el tiempo de Dios. Ustedes saben que este es el espacio de una reflexión, es el espacio de la ofrenda, es el espacio de poder compartir algo en esta parte. Y muchas veces donde más nos falta confiar es en esa área, en el área económica, en el área como de que sabemos que tenemos responsabilidades. Pero asimismo, como lo dice acá, y usted sabe que el rey David tuvo muchas riquezas, el Señor nunca va a dejar de tener el control. Si nosotros somos justos delante de Él, el Señor siempre tendrá el control. Y dice el verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este verso nos conecta con la palabra anterior que nos hablaba nuestro pastor. Y es como esos fundamentos fueron establecidos en Cristo Jesús, como esos fundamentos fueron preestablecidos desde antes de la fundación del mundo, y cómo nosotros debemos confiar en esos fundamentos, cómo nosotros debemos saber que el Señor tiene todo bajo control. El Señor ya ha establecido en sus tiempos y en su voluntad lo que Él tiene para todos y cada uno de ustedes. Pero hay algo también en este capítulo que yo lo quiero llevar a usted, y es en el enfrentar también los tiempos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces debemos comprometernos y debemos asumir cada día más el propósito y la voluntad de Dios de manera incondicional. Esto lo que quiere decir es que debemos morir a nosotros mismos. Debemos renunciar a una de nuestras propias necesidades. Usted mire a Jesús, cómo caminó Jesús sobre la tierra. Jesús vivió afanado, aún dice la palabra que el Hijo del Hombre no tiene casa, no tiene morada, no tiene donde dormir, donde comer, donde estar. Dese cuenta cómo la provisión en Jesús era diaria, cómo esa provisión fue sobreabundante y cómo el Padre siempre estuvo allí para responder esas oraciones que Él le dio. Entonces lo quiero llevar con esto a que usted entienda que mientras usted más le esté sirviendo a Dios, mientras usted más ame a Dios, mientras usted más se comprometa con Dios, mucho más el Señor responderá a sus necesidades, mucho más el Señor le proveerá sobreabundantemente, mucho más el Señor lo llevará de gloria en gloria. Hay un versículo en la palabra que a mí me impacta, el cual habla de cómo Jesús pagó esos impuestos. Pero dice que mandó a uno de sus discípulos a que fuera a pescar, y dice que le mandara que abriera la boca de un pez. Y en la boca de este pez es donde él iba a encontrar como esa moneda, como eso para pagar. A mí me impacta es porque esa provisión de parte de Dios es muchas veces como a Él le gusta, de manera en que se glorifica. O sea, como inesperada para nosotros, en nuestra lógica como diferente. O sea, es en la fe, es en Cristo Jesús. Y es muy importante que veamos nosotros esta parte, porque así nos quiere llevar el Señor. Nos quiere llevar como en esa respuesta que nosotros esperamos y esa expectativa, pero no que viene por nosotros mismos, por nuestra lógica, porque, mejor dicho, en el mundo hay una corriente de pensamiento, hay una forma de hacer las cosas, no, sino por mi confianza en la oración. Y por último, debemos reconocer que el Señor nos prueba. Debemos reconocer que Él permite la prueba en el corazón, y es allí donde yo le hablo de las circunstancias, pero también le hablo de su nivel de fe frente a estas circunstancias. Cuando usted va a la oración, usted debe entender que si usted va derrotado es porque usted mucho antes de ir a la oración, mucho antes de entender que quiere buscar a Dios, ya aceptó la derrota. Entonces es importante
porque es aún en medio de la oración que nosotros debemos llegar confiados. O sea, debemos llegar y salir confiados, porque el Señor renueva nuestras fuerzas. Pero al mismo tiempo Dios quiere llevarnos para confiar. Este año es un año de confiar aún mucho más, pero de depender también de Dios, porque lo que Él va a permitir en sus tiempos no nos puede tomar por sorpresa. Esta era la palabra que yo quería compartirle. Finalizando, pues leo el versículo 7 que dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Recordemos que el Señor pesa nuestros corazones y lo hace a diario. Pero recordemos que Él lo hace conforme también a su corazón, al corazón de Jesús. Y debemos ser hallados iguales a Él. Lo bendigo y lo invito para que allí cierre sus ojos y me siga en esta corta oración. Padre amado, bendito Dios, hoy te doy gracias por este tiempo, Señor, por esta transmisión, por este día, mi Rey. Hoy oro para que tú suplas, respondas, Señor, todas y cada una de las necesidades de las personas que ven esta parte, Señor, de la transmisión, aunque están conectadas, Señor. Padre, oro, mi Jesús, para que tú les proveas en sobreabundancia, pero para que no sean sus expectativas, sino que sean las tuyas, Señor. Hoy oro para que tú les muestres, Señor, y los lleves a entender que deben depender de ti, ser como Jesús. Padre, aún como lo era con Adán, lo era con Eva, Señor, que tú les dabas todo, que estaban allí en el centro del huerto del Edén, de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, Señor. Gracias por cada vida, Señor. Yo oro aún por sanidad, oro, Señor, aún por cada petición, oro para que tú respondas, Señor, en todas las áreas, mi Rey. Los bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes, nuestro canal de YouTube. Recuerde que puede dar un like, compartir, suscribirse. Recuerde que es un alimento fresco que usted puede también sembrar en otros y puede compartir. Lo invitamos también para que se conecte cada 8 días en ese horario de las 6:30 y para que nos pueda seguir en el nombre de Jesús. Amén y amén.